Te piden calcular el ángulo formado por los vectores A y B, pero lo único que te dan como dato es la suma y diferencia de lo mismo. No te preocupes, que en este video te voy a dar la solución y te la voy a explicar paso por paso de una forma detallada. El ejercicio que vamos a desarrollar nos indica lo siguiente. Si la suma de dos vectores A y B es 2i menos 4j y su diferencia es 6i menos 10j, nos piden calcular el ángulo formado por los vectores A y B. Para poder calcular la incógnita que te pide el ejercicio, es decir, el ángulo formado por estos vectores, debemos aplicar el producto punto. Pero aquí tenemos como dato la suma y diferencia de los dos vectores. Nosotros necesitamos cada uno de los vectores A y B expresados de esta forma. Para hallar los mismos vamos a partir de los datos que nos proporciona el ejercicio. Empecemos con el primer dato, que es la suma de los vectores A y B igual a 2i menos 4j. Recordemos el procedimiento para sumar dos vectores. ¿Qué hacíamos para ello? ¿Qué operación efectuamos? Simplemente hacemos lo siguiente. Para sumar dos vectores, sumamos tanto la componente en x del primer vector con la componente en x del segundo vector, acompañada del vector base y, más la suma de la componente en y del primer vector, más la suma de la componente en y del segundo vector. Vamos a relacionar esta operación con los datos que nos proporciona el ejercicio. Tenemos que ax más bx será igual a 2 y ay más by será igual a menos 4. Vamos a efectuar un procedimiento similar con el siguiente dato que nos da el ejercicio, que es la resta de estos vectores, es decir, la resta del vector a con el vector b, que es igual a 6i menos 10j. Recordemos el procedimiento para efectuar esta resta de vectores. Simplemente hacemos lo siguiente. Restamos la componente en x del primer vector menos la componente en x del segundo vector, más la resta entre la componente en y del primer vector menos la componente en y del segundo vector. Y de la misma manera vamos a relacionar esta operación con los datos que nos proporciona el ejercicio. Tenemos que ax menos bx es igual a 6 y ay menos by es igual a menos 10. Con las ecuaciones planteadas en el paso anterior, vamos a proceder a formar sistemas de ecuaciones en los que vamos a relacionar tanto las componentes en x como las componentes en y. Empecemos formando este sistema de ecuaciones con las componentes en x. Tenemos que ax más bx es igual a 2 y ax menos bx es igual a 6. Aquí nos queda más fácil resolver este sistema por el método de reducción, y efectuando dicha operación obtenemos lo siguiente. 2ax es igual a 8, de donde ax es igual a 4. Vamos a proceder aquí a hallar el valor de bx. Vamos a trabajar con cualquiera de estas dos ecuaciones. Trabajemos con la primera. Tenemos que bx es igual a 2 menos ax. Reemplazando el valor de ax en la ecuación obtenemos lo siguiente, que bx es igual a 2 menos 4, de donde bx es igual a menos 2. Aquí ya tenemos las componentes en x, tanto para el primer vector como para el segundo vector. Vamos a proceder a calcular las componentes en y de la siguiente manera. Con las ecuaciones obtenidas en el paso anterior, vamos a proceder a formar un sistema de ecuaciones con las componentes en el eje y. Y tenemos lo siguiente. Ay más by es igual a menos 4 y ay menos by es igual a menos 10. De la misma manera, este sistema de ecuaciones nos queda más fácil de resolver por el método de reducción. Y al efectuar dicha operación obtenemos lo siguiente. 2ay, tenemos que aquí by con by se cancelan y nos queda que esto es igual a menos 4 menos 10 menos 14, de donde ay es igual a menos 7. De la misma forma vamos a proceder a calcular el valor de by. Vamos a utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones. Vamos a trabajar con la primera ecuación. Tenemos que ay más by es igual a menos 4, de donde by es igual a menos 4 menos ay. Este ay que aquí está sumando pasa a restar al segundo miembro de la ecuación. Y reemplazando ay por menos 7, obtenemos lo siguiente, que by es igual a menos 4 menos, abro paréntesis, menos 7. Mucho cuidado aquí con esta operación. De donde by es igual a 3. Entonces aquí ya tenemos la componente en y del primer vector y la componente en y del segundo vector. Simplemente aquí vamos a expresar ya nuestros vectores A y B de la siguiente manera. Tenemos que el vector A es igual a la componente en X, que sería ax4 acompañado del vector base Y, menos 7j. Ya tenemos el vector A. De la misma manera, el vector B será igual a su componente en X, menos 2 acompañado del vector base Y, más su componente en Y, que en este caso es 3, acompañado del vector base J. Y aquí ya tenemos cada uno de los vectores A y B expresado en función de sus vectores base.
Una vez que ya tenemos definido el vector A y el vector B, ya podemos utilizar la fórmula del producto escalar o producto punto de vectores para hallar el ángulo formado entre los mismos, la cual nos indica lo siguiente. Producto punto entre el vector A y el vector B es igual al módulo del vector A por el módulo del vector B multiplicado por el coseno del ángulo formado entre el vector A y el vector B. Antes de proceder con el cálculo del ángulo formado entre estos vectores, vamos a efectuar las operaciones indicadas. Tenemos que el producto punto entre el vector A y el vector B es igual a la suma algebraica entre el producto de las componentes X, es decir, 4 por menos 2, más el producto entre las componentes Y, que sería menos 7 por 3 positivo. Recordemos que el producto escalar o producto punto nos da como resultado un escalar. Y aquí, al efectuar las operaciones indicadas, tenemos que el producto punto entre A y B es igual a menos 29. Debemos hallar el módulo del vector A y el módulo del vector B, para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que el módulo del vector A es igual a la raíz cuadrada de la componente en X elevado al cuadrado más la componente en J o componente en Y elevado al cuadrado. Al efectuar las operaciones indicadas obtenemos lo siguiente, que el módulo del vector A es igual a la raíz cuadrada de 4 elevado al cuadrado más menos 7 elevado al cuadrado, de donde el módulo del vector A es igual a raíz cuadrada de 65. De manera similar, para hallar el módulo del vector B tenemos que esto es igual a la raíz cuadrada de el módulo de la componente Bx o Bi elevado al cuadrado más el módulo de la componente J o By elevado al cuadrado, de donde tenemos que el módulo del vector B es igual a raíz cuadrada de menos 2 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado, de donde el módulo del vector B es igual a raíz de 13. Finalmente, ya estamos en condiciones de calcular el ángulo formado entre el vector A y el vector B, para lo cual hacemos lo siguiente. Vamos a despejar el ángulo θ y nos queda que θ es igual a arco coseno de el producto punto entre los vectores A y B dividido para el módulo del vector A por el módulo del vector B. Simplemente lo que vamos a hacer aquí es reemplazar en esta ecuación con los valores obtenidos y nos queda que el ángulo formado entre el vector A y el vector B es igual a arco coseno de menos 29 dividido para raíz cuadrada de 65 por raíz cuadrada de 13. Y al efectuar las operaciones indicadas tenemos que el ángulo θ o el ángulo formado por los vectores A y B es igual a 176.05 grados. Y este sería todo el desarrollo del ejercicio.